Golo. Sí, Nero, ¿cómo andás? Buen día para vos, buen día para todos. Le agradecemos a César Paoloni desde la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santa Fe. A ver, es preocupante la situación de la cantidad de contagios que hay en la provincia, pero en nuestra ciudad es récord los números que han arrojado la semana pasada. César, gracias por atendernos. Buen día, doctor. Bueno, preocupan, ¿no?, los números. Recién estábamos viendo un cuadro que tienen ustedes desde la municipalidad y los números son para preocupar. Sí, ¿cómo están? Buen día, Negro, piso y a toda la audiencia. Sí, así es, una vez más volvimos a batir récord en cantidad de contagiados en la ciudad de Santa Fe. Esto corresponde a la semana epidemiológica 2, que fue la semana que cerró la semana pasada, con un total de nuevos casos confirmados respecto al anterior de 10.434 casos. Recordemos que estos casos positivos, y con la variación que hubo la semana pasada y obviamente muchas de aquellas personas que no llegaron a testearse, han incrementado lo que nosotros llamamos el total de casos confirmados por criterio clínico epidemiológico, ¿no?, que viene rondando, digamos, en estos tiempos el 7,5%, pero que cada vez lo vamos a ir viendo en aumento con los nuevos protocolos que sacó provincia. También que entendemos que muchas personas no han llegado siquiera a denunciar la enfermedad, y menos a testearse, con lo cual este número entendemos que está incrementado en la ciudad, tal cual como fue el informe de sala que dábamos la semana pasada. Como dato curioso, bueno, obviamente uno entiende y escucha y también sabe cómo están los hospitales y que los hospitales están con mayor cantidad de internados, pero bueno, por lo que venimos diciendo y se sostiene, digamos, ¿no?, con esta variante Omicron, la realidad es que la cantidad de casos que aparecen con la cantidad de confirmados internados, sobre todo aquellos graves, y la cantidad de fallecidos, que en esta nueva sala de situación vemos que aparecieron 3 nuevos fallecidos, y comparado con otros, con la primera y segunda ola, la verdad que sigue siendo baja, ¿no? Sí, igualmente lo que después seguramente lo vamos a hablar en el programa, pero desde el hospital Cuyen nos dicen que vienen con algún tipo de, a ver, ya sea algún problema de base o con alguna enfermedad o algún accidente o algún hecho policial, y cuando los testean dan positivo. No es que vienen justamente y son internados por el COVID, sino que vienen con alguna otra patología, repetimos, accidente o esto, y cuando los testean dan positivo. 10 en terapia intensiva hubo el fin de semana, solo el sábado en el hospital Cuyen, para tener un número. Es como que se mezcla todo. Sí, claro, por eso nosotros venimos insistiendo en lo que es la redefinición de la pandemia, y que sí, obviamente son definiciones que nos exceden, ¿no?, y que ya toman hasta marcos internacional. Uno entiende que llega un momento en que muchas personas contagiadas hacen esto, ¿no?, que la persona que ingrese por un accidente de tránsito a un hospital termina resultando positiva, y es un paciente internado con COVID positivo. Ahora, la gravedad de ese cuadro a veces no está dada o muchas otras personas que ingresan con un cuadro de COVID porque se complica, pero tienen de base muchísimas otras patologías que hacen que, obviamente, su situación sea más desfavorable con respecto al contagio de COVID. ¿Estos números que van manejando tienen o saben cuántos están vacunados, cuántos no? ¿Ese informe también lo tienen? Sí, nosotros los tenemos informados. Lo que decía, como para cerrar, obviamente, déjame decir las dos variables que venimos revisando siempre, que son la razón de caso y la incidencia, que obviamente son números exorbitantes los que tenemos, razones de caso de 21,7%. Recordemos que lo recomendable es que la razón esté por debajo de 1. Y la incidencia de 2.321 enfermos cada 100.000 habitantes. Recordemos que lo recomendado en su momento era menos de 150. Por eso insistimos mucho en revisar esta definición, no de pandemia, porque la búsqueda de datos tan exhaustiva termina siendo ineficaz con la cantidad exorbitante de contagios que hay. Y obviamente que la letalidad, como vamos a ver también en el informe de sala de situación, viene disminuyendo. Esto tiene que ver mucha más cantidad de contagios, mucho menos muertos que lo que teníamos en la primera y segunda ola. En relación a lo que es vacunados en la ciudad de Santa Fe, recordar que en esta semana llegamos a una cobertura poblacional con primeras dosis del 93,5%, viene creciendo alrededor de 0,5, 1% por semana, ya venimos viendo en las últimas semanas, con 2 dosis del 84% de la población de la ciudad de Santa Fe, y con 3 dosis del 23,6%, que es el grupo obviamente más relegado y a donde aspiramos a que pueda crecer
más rápidamente. La realidad es que con estos números uno puede decir que la ciudad de Santa Fe tiene una buena cobertura inmunológica, digamos, por la vacuna. Y también ahora, con la cantidad y la tasa tan alta de contagios que tuvimos, va a haber un montón de estos contagiados que van a tener una inmunidad natural o adquirida por la enfermedad, que entendemos que puede hacer que esta curva de crecimiento o de casos tan elevada empiece a descender en las próximas semanas, ¿no? Negro, ¿queda alguna pregunta de estudios? Saludarlo a César, el Negro de Salud a César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Negro? Buen lunes. Buen lunes. Bueno, digo, te escuchaba y está bueno que demos números de esta manera como lo hablabas con el Colo, porque si uno dice, las camas, hay muchas camas ocupadas, o hay muchos casos positivos, o empiezan a verse muertes. Claro, el porcentaje es muchísimos más contagiados y muchísimas menos muertes. Eso también, más allá del que le toque perder la vida, no es grato nunca, pero a nivel numérico está bueno marcarlo. Sí, tal cual, digamos, ¿no? Cuando uno habla epidemiológicamente está claro que cada vez que nosotros leíamos la sala de situación semanas pasadas, anteriores, digamos, ¿no? Cuando veíamos el dato de un fallecido, 2 fallecidos, cuando veníamos de muchas semanas en cero ese número, claro. La verdad que siempre es doloroso, quizás desde lo personal. Sí, seguro. Cuando uno habla epidemiológicamente es una buena noticia que ese descenso de la letalidad, ese porcentaje, ese número en porcentaje que teníamos en el 1,5, 1,7 hemos llegado, empecemos a verlo y hoy esté en 1,1 y siga descendiendo, lo cual significa que la fuerza letal de la pandemia, al menos del COVID-19, en este momento ha disminuido. Lo que no quiere decir que uno no se tenga que seguir cuidando. No, eso está bueno que lo sigamos remarcando, César. Sí, seguir cuidándose. Y una cosa más, Negro, ahí en el informe van a ver ustedes el detalle en las 2 últimas páginas, que lo agregamos también a partir de ahora, con la cantidad, por ejemplo, los casos fallecidos, para que se haga esta evaluación también, ¿no? Los casos fallecidos de COVID-19 desde mayo, tomamos mayo como un punto desde que comenzó la vacunación. Sí. Y los esquemas empezaron a cumplirse y a cumplirse también el tiempo en que las vacunas empezaron a ser efectivas, desde mayo a la fecha, como los casos fallecidos según la cobertura que tenía la población de vacunación. Es un gráfico para analizar, me parece que es interesante y obviamente reafirma todo esto que venimos diciendo. ¿Qué te da cuándo? Contanos, después lo vamos a ampliar al gráfico y lo vamos a compartir. ¿Qué da desde mayo a la fecha el porcentaje de fallecidos? ¿Cuáles eran no vacunados o vacunación no completa? Bueno, el completo de ninguna dosis en todos los rangos etarios es el 54,3% de los fallecidos, ¿sí? En un total de 422 casos, 228 no tenían ninguna dosis. Ajá. Y 162 de esos 422 tenían una sola dosis. Claro. La verdad es que cuando uno ve con esquemas de 2 dosis y 3 dosis, si bien también nos acercamos más en el periodo del tiempo, son números muy bajos, ¿no? Con 2 dosis solamente el 7,35% han fallecido. De los fallecidos tenía 2 dosis. Y esto también, cuando uno mira en el gráfico, también hay que analizarlo por la edad. Precisamente los que han tenido 2 dosis y han fallecido son los mayores de 60 años principalmente. Claro. Esto quiere decir que obviamente tienen algunas otras comorbilidades que independientemente de las vacunas también, digamos, interactúan con esto que decíamos antes, ¿no? Con tener que forma más grave de la enfermedad por las mismas comorbilidades que traen aparejadas. Perfecto. Numéricamente, en todos los gráficos y en todos los lugares que leemos algo, César, la efectividad de la vacuna queda de manifiesto. En cualquiera de los gráficos, charlas que tengamos, la efectividad de la vacuna queda absolutamente clara. Sí, eso no hay posibilidad de la duda sobre eso, digamos, está sumamente clara y muy fácil de entenderlo. Después cada una de las conspiraciones o de los pensamientos de cada una de las personas, allá digamos con cada uno de esos. La verdad que los números son sumamente claros y a nivel mundial uno ve que las muertes bajan, las internaciones graves bajan y la cantidad de contagiados por COVID aumenta. Entonces digo, claramente la vacuna es efectiva, ¿no? César, abrazo, muy claro, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, Negro, que tengan buen día y buena semana.